nos va a visitar una persona con la que tenemos muchas ganas de hablar. Es el doctor Pedro Cavadas. Es un médico que está especializado en cirugía de reconstrucción y que ustedes seguro que habrán oído hablar de él porque es una persona que acostumbra a aceptar casos muy, muy difíciles con los que no todo el mundo se atreve. Abandonó la vida de lujo que le había proporcionado una carrera de éxito como cirujano para dedicarse a los imposibles. Pedro Cavadas es para muchos el doctor milagro. Os hemos hecho todas las diablitas del mundo, pero Su audacia no le ha librado de las críticas, pero a él nunca le han importado. Por encima de todo está mejorar la vida de los pacientes. Al final, la gente que no tiene solución en ningún sitio acaban aquí, de peregrinación. El primer trasplante de cara en España fue su gran hito. Había perdido labio inferior, había perdido lengua, había perdido mandíbula. Le dio a conocer entre el gran público y le unió para siempre a un paciente muy especial. Su muerte le rompió el corazón. Duele, y a mí aquello me dolió mucho, aquello me quitó coronaria y media. Pero el doctor Cavadas no se rinde, continúa reparando lesiones catastróficas. Su tiempo libre lo reparte entre sus hijas y su fundación, con la que viaja a África para operar a los más desfavorecidos. Aquí o allí, pero siempre al límite. Un ser humano enfermo es material muy sensible y un ser humano que se va a morir es el material más sensible que hay. 6:31 de la tarde, hora menos en Canarias, recibimos ya al doctor Pedro Cavadas. Adelante, por favor. No sé si le molesta, le abruma que le llamen doctor milagro. A ver, molestarme no, porque me imagino que es bien intencionado. Me hace gracia. ¿Sí? Sí. De todas las operaciones que ha hecho usted, ¿cuál ha sido la más difícil para usted? A ver, si hubiera hecho 30 o 40, elegiría una, porque he hecho unas decenas de miles, ¿no? Elegir una es dificilísimo, tirando a imposible. ¿Y la más larga? A ver, eso sí que se puede medir. La más larga pueden haber sido 16 horas una vez. 16 horas, un maratón. Un hombre que se amputó una mano de un lado y los 4 dedos de la otra mano. ¿Y la operación fue? Sí, todo bien, pero 16 horitas, 16 horas después, todo bien. Doctor, ¿usted tiene miedo cuando va a operar? No. A ver, miedo. La palabra no es miedo, la palabra es preocupación. Cuando haces un caso, hay dos tipos de casos. Los casos rutinarios en los que es casi imposible que ocurra nada y los casos complejos. Para mi, digamos, desgracia, la mayor parte de lo que hago son casos complejos. Esos casos lo que tienes que hacer es planearlos mucho y tener planeado qué puede pasar, todo lo que pueda pasar y cómo solucionar todas y cada una de las posibles complicaciones. Si no sabes salir de cada uno de los escenarios, no debes entrar. Entonces, miedo, yo no lo definiría como miedo. Respeto, sí, el día que le vieras el respeto a las cosas. Cuando la gente habla en diminutivo, no, es que voy a hacer una operacioncita, uy. Sí. Quien habla en diminutivo de las cirugías, eso, porque ha hecho muy pocas o porque no se dedica a eso. Usted ha hecho operaciones muy peculiares, voy a definirlas así. ¿Qué tiene que tener un caso para que hasta usted diga que no? ¿Ha dicho que no alguna vez? ¿Muchas veces? No, a ver, yo digo que no cuando estrujando la ciencia no da. Por desgracia estamos en el año 2019 solo. Entonces, mi obligación es saberme, porque eso es lo que espera el paciente, haberme leído todo lo que hay escrito sobre algo que tenga algo que ver con su problema a fecha de hoy. Y luego toda esa literatura y ese conocimiento, estrujarlo al máximo para intentar hincarle el diente al caso complejo que viene. Por desgracia, como digo, estamos solo a 2019 y hay casos que no tienen solución. Y si no tienen, tu obligación es decírselo al paciente. ¿Y cómo es decirle a un paciente que va a un médico que hace cosas raras y piensa, bueno, pues esta va a ser mi solución? ¿Cómo es decirle, pues es que ni yo? No, no es ni yo, a ver, sería fenomenal. No, bueno, claro, sí, bueno, pero quiero fenomenal. decir que no puedo.
A ver, pues lo tienes que decir obviamente con el máximo de los tactos, porque son pacientes que no vienen a decidir si nos vamos a Disneylandia o campo o playa. Vienen con tragedias serias y o su vida o su calidad de vida depende básicamente de lo que tú decidas o lo que tú le digas. Tienes que tener todo el cuidado del mundo, pero te tienes que asegurar de que entiende el por qué su caso no tiene arreglo. No es divertido decirlo, ni mucho menos, porque de hecho hay pacientes que vienen con situaciones que claramente son mortales y misteriosamente o no se lo han dicho de forma suficientemente clara. No digo cruel, pero te tienes que asegurar que un paciente que tiene un tumor que no tiene tratamiento tiene que saber cuál es la realidad. Edulcórasela lo máximo que puedas, pero que no quepa duda que el paciente entiende la situación, porque tiene que tomar sus decisiones vitales. No puede pensar que va a vivir 40 años más cuando probablemente va a vivir 6 meses. Y supongo que, por buscar el lado contrario, es muy emocionante, entiendo, cuando usted le dice a un paciente sí. Eso es fenomenal. Sí. Eso es fenomenal. Es fenomenal porque además claro, por fortuna es la situación más frecuente. Pacientes que vienen, no, es que me han dicho que esto no se puede hacer, que no tiene arreglo, que no tiene tal, y conforme lo ves entrar dices, y encima es de los casos en los que, o sea, tiene solución y encima va a quedar bien. Claro, eso no hay nada como eso. No hay nada como eso. Usted tiene una fundación con la que trabaja en África, en Tanzania, y operan a personas, creo que a las que se encuentran por el camino y que les dicen, yo puedo operar, y gratis, ¿no? Que creo que gratis es... Sí, es la palabra mágica. Es la palabra mágica. Sí, vamos a Tanzania, al norte de Tanzania, a la zona del lago Natrón. Es una zona masái muy, muy bonita, es preciosa. Es todavía, cada vez quedan menos zonas en África donde no haya llegado el asfalto y donde no llegue... Y esa es de las poquitas que va quedando. Y la gente es pobre. La gente es pobre, pero vive vidas dignas. No pasan hambre. Si no hay sequías, no pasan hambre. Y si una persona no pasa hambre y no le disparan, pues, bueno, estará más o menos cómoda o incómoda, pero no es infeliz. El problema es que, claro, la sanidad en Tanzania no es gratuita. Cero. Entonces, si no tienes dinero, pues te mueres como un perro. Entiendo que usted, supongo que también por su propia salud, intenta mantener cierta distancia con el paciente, pero al final el roce hace el cariño. Y yo me imagino que eso no siempre será fácil, ni siquiera voluntario, ¿no? Depende del tipo de paciente. Depende del tipo de paciente, no ya tanto del tipo de patología. Los casos complejos normalmente requieren varias cirugías, requieren tiempos de tratamiento largos. Hay pacientes con los que estás 2, 3, 4 años, con cirugías, con rehabilitaciones, etcétera, hasta terminar el caso. Y ahí depende del tipo de paciente. Hay pacientes que no puedes evitar hacerte amigo suyo. Hay pacientes que considero que son amigos míos. Y además que me encanta lo que llamamos las visitas de cortesía. Lo que le dice siempre, pues invéntate algo para hacer por Valencia una vez al año y pasa a saludar. Porque además yo sé que yo me voy a llevar una alegría, porque sé que va a estar bien, y él me imagino que también. Pero eso depende más del paciente que de tu intento de mantenerte a distancia. Evidentemente, si te implicas mucho, el caso se complica, te mueres con él. Eso yo iba a decirle, cuando se tuerce el asunto, digamos... Eso es muy malo, eso es... Yo eso lo sigo llevando muy mal, llevo muchos años de trabajo y lo sigo llevando muy, muy mal. Afortunadamente se tuercen muy pocos, pero cuando un caso se tuerce de una forma que no debía torcerse, cuando no era previsible, ni era prevenible, ni había forma de prever que eso ocurriera, ni de impedirlo, es devastador, pero devastador de verdad, de llorar de verdad. ¿Sí? ¿Le hace llorar mucho su profesión? A ver, mucho no. Afortunadamente mucho no. Pero por desgracia recientemente sí. Recientemente, un caso trágico, una pobre chiquilla que trajimos de Sierra Leona con una malformación craneofacial muy seria, cirugía todo bien, compleja, todo bien. En el posoperatorio hizo una parada africana, pero en España, en un ambiente tecnológico súper profesionalizado y todo. Y no hubo forma de sacarla y se murió. Y lloré lo que no está escrito. Porque esa cría la habíamos traído nosotros.
Y esas cosas ocurren y la medicina tiene esas cosas. Y el día que eso no te afecte, pues dedícate a otra profesión, claramente. ¿Usted recuerda el día que vio un caso y dijo, pues esto que todo el mundo ha dicho que es imposible, yo voy a eso? ¿Hubo un primero? ¿Es una evolución en la complejidad de los pacientes? A ver, no es una cosa que ocurra de la noche a la mañana. Simplemente, al final, la gente va donde le atienden. La gente con casos normales, pues lógicamente donde va lo tratan, lo solucionan y asunto solucionado. Me refiero, aquí paz y a gloria. Poco a poco, pues claro, si yo desde pequeño siempre he sido un estudiópata. En la carrera fui un estudiópata y después ya que coges la marcha, pues ya sigues. Y aparte de que me guste mi trabajo. Habitualmente vemos en los informativos, en los periódicos, noticias de se ha hecho tal avance con el Alzheimer, se ha hecho tal avance con el cáncer. ¿Usted cree que llegará a ver que la medicina vence a ese tipo de enfermedades o es muy lento y hace falta mucho dinero y no lo hay? A ver, ocurrirá, sin duda, pero creo que no lo veremos ni usted ni yo. ¿No? No. En el caso de patologías muy prevalentes ahora, sí, se irán haciendo mejoras, se irán haciendo avances, pero la curación lo que pasa es que el Alzheimer es relativamente homogéneo, es una patología, muy pocos subtipos, pero el cáncer es un concepto global, heterogéneo, que incluye cosas que no tienen nada que ver unas con otras. Es un término, es como dinosaurio. Un bicho no tiene nada que ver con otro. Pero no creo que lo lleguemos a ver. La investigación cinematográfica es fenomenal porque de repente un tío mira por un microscopio y ve una respuesta y es la respuesta. Y hay un antes y un después. La investigación son granitos de arena pequeñitos, 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 y con esos montoncitos de granitos de arena el siguiente hace otra cosita y el siguiente hace otra cosita y dentro de varias décadas y unos trillones de dólares o de euros cambia un tratamiento. Usted ha estado en la sanidad pública y ahora está en la sanidad privada. Dígame, ¿le parece viable nuestro sistema sanitario? ¿Le parece buena la sanidad española? A ver, no y sí. No a la primera y sí a la segunda. No le parece viable, pero le parece buena. Viable es, evidentemente, porque cuando algo está ocurriendo es porque es viable. Lo que pasa es que es una sanidad carísima. Carísima y es como si me preguntan, ¿las pensiones son...? Pues claro, las pensiones, alguien que el futuro es difícil porque es algo carísimo. La sanidad, el problema es que por un motivo que desconocemos, algo para uso en una cocina vale 10 euros y para uso en medicina vale 300. Cuando es exactamente lo mismo, el mismo material, el mismo acero, el mismo... No sabemos por qué todo para la salud y para la medicina es infinitamente caro. La sanidad española, la sanidad pública, no sé si es la mejor del mundo, pero que está en el top 10, o diría en el top 5. ¿A usted qué le parecen las críticas que hemos visto hace no mucho? Por ejemplo, a Amancio Ortega, el dueño de Inditex, cuando dona máquinas para luchar contra el cáncer. ¿Las comprende? No sé. A ver, es que creo que no son comprensibles. Lo siento por si se ofende a alguien, pero es que ese es un tema sensible. Vamos a ver. Yo lo siento, pero hay cosas que son honestas y son beneficiosas, las haga quien las haga, te caiga bien o te caiga mal. Una persona tiene su dinero privado y podría tirarlo, podría quemarlo, podría dedicarlo a cualquier cosa y lo dona a la sanidad, lo dona al bienestar de otros semejantes. Eso lo siento, pero se llame como se llame quien haga eso es digno y eso es elogiable. Y quien critique eso, es que la sanidad no puede depender de limosnas. Dices, vale, fenomenal. Espero que no tenga usted nunca un familiar con una patología cuyo tratamiento requiera de esa tecnología. Porque si lo tuviera, estoy seguro de que no diría una tontería de ese calibre. Usted conoce África, conoce España porque vive aquí. Le quiero preguntar por algunos de los males de Occidente, o así se han llamado. Por ejemplo, hemos visto en los últimos días que había una moda de los jóvenes que se ponían pegamento en los labios para que parecieran labios más gruesos. Y hay realmente un boom en cuanto a la cirugía estética. No sé, es que igual le parece absurda esta pregunta, pero ¿a usted le parece frívolo que haya gente que se meta en un quirófano solo para embellecerse, teniendo en cuenta las cosas que ve usted habitualmente?
A ver, a mí la cirugía cosmética no me gusta, nunca he hecho cirugía cosmética, aunque yo inicialmente, mi titulación inicial es cirugía plástica, reparadora y estética, es el nombre oficial de la especialidad. Luego acabé dedicándome a otras cosas, pero nunca me gustó la cirugía estética, con todo mi respeto hacia quien la practique o quien se someta, pero no consigo ver medicina. Me gusta la medicina de paciente con un problema y tú intentando solucionarlo. En la cosmetología no acabo de ver el problema. O si hay un problema, es un problema. Bueno, ¿cuán saciado hay que estar para que eso sea un problema? ¿Cómo valora usted que España sea uno de los países que más antidepresivos consume? Usted ha estado en África, no sé si le parece chocante, si cree que tenemos un mal a la hora de conformarnos con nuestra vida, no sé muy bien. No, lo que pasa es que la medicación, los psicofármacos, hay una tendencia en todo Occidente a ponerle un diagnóstico y por tanto un tratamiento farmacológico y por tanto alguien se va a enriquecer con ello, ponerle un diagnóstico a cualquier tipo de alteración de lo que sea. Se le pone un diagnóstico a lo que antes se llamaba, pues, yo qué sé, un tío antipático, pues ahora le pones, es un trastorno límite de la personalidad. Le pones un DSM y a partir de ese momento seguro que hay una medicación que además se tendrá que tomar de por vida, que no será carísima, pero tampoco la regalarán, con lo cual ya le hemos puesto un diagnóstico, ya tenemos un enfermo, ya tenemos un cliente y alguien que da pasta. Los antidepresivos, pues a ver, depresiones reales. Una depresión no es una broma, no es una broma, no es estar triste. La diferencia entre estar triste y una depresión son 180 grados, es monumental. Depresiones mayores no hay tantas. Pero si al final, para cualquier persona que pasa una temporada tristona, conseguimos que se tome antidepresivos, que además luego no se los va a poder dejar de golpe, porque si se los deja de golpe entonces sí que se va a poner triste, pues ya tenemos un cliente más. No puedo, le tengo a usted aquí que sabe de lo que habla y se me acumulan las preguntas porque no estoy acostumbrada a tener este tipo de invitados, es lo que tiene relacionarse con los políticos. Hay dos cosas más que quiero hablar con usted de actualidad. Una, un fenómeno que hemos visto bastante alarmante en los últimos días con los vapeadores en Estados Unidos. ¿Usted tiene opinión sobre los vapeadores, esas enfermedades pulmonares repentinas que provocan la extensión entre los jóvenes? A ver, no fumo, nunca he fumado, siempre he estado rodeado de fumadores. Fumar es muy malo. El vapeo, pues desde el momento en el que tiene nicotina, pues salvo que vapees vapor de agua, que no veo qué gracia tiene aspirar vapor de agua, pero algo tiene que tener para que te apetezca. Desconozco el tema porque no soy experto en ello, pero que aparecen patologías nuevas, aparecen patologías insospechadas, en cosas que pensábamos que no provocaban patologías. Los linfomas asociados a implantes mamarios, cosméticos, es algo que hasta hace 15 años se desconocía y ahora es un problema médico-legal de primerísimo orden en países desarrollados. Las cosas ocurren incluso años después de estar usando algo que te creías que era inocuo. ¿Y la eutanasia, doctor? Porque ustedes están educados para salvar vidas, no para acabar con ellas. No sé si usted tiene sensaciones encontradas con respecto a eso. Todas las sensaciones encontradas. Cualquier persona que analice un poco las situaciones tiene sensaciones encontradas. A ver, el objetivo de la medicina no es salvar vidas. O sea, la gente se tiene que morir, tenemos que morirnos. O sea, ¿cuántos queremos ser? Si no se hubiera muerto nadie, no cabríamos ya. No cabríamos en el planeta. O sea, como decía un amigo mío, es que nos caeríamos al mar. La gente tiene que devolver el préstamo de carbono. No hay tanto carbono en el planeta para tantos. O sea, tú lo gestionas, lo devuelves y alguien lo usará. Gestionarlo lo mejor que sepas, deja el mejor ejemplo que puedas y luego ya ese carbono para otro. Hemos visto avances tecnológicos, que si ahora se pueden hacer operaciones a distancia con el 5G, que si una máquina que ahora cose heridas. ¿Usted cree que alguna vez un robot podrá hacer lo que hace usted? A ver, bueno, lo que hago yo modestamente, pues yo qué sé. A ver, el problema de la robótica asistida, la telemedicina, todo eso es fenomenal hasta, bueno, pongamos los coches de conducción autónoma.
creo que todos los experimentos de coche de conducción autónoma han tenido un atropello mortal. Todos, no sé si ha sido casualidad, pero todos y cada uno, el 100% de los intentos. Entonces, telemedicina, sí, queda muy bonito, un aparataje de 4 o 5 millones de pavos, un cirujano a 3.000 kilómetros haciendo una cosa. ¿Tú te vas a dejar operar? Claro, esas cosas se hacen con un equipo quirúrgico de verdad calentando en banda. Mientras el 5G o el 7G están ahí haciendo algo que luego luce mucho en las noticias. Pero es que un errorcito técnico, un apagoncito, una interferencia, algo que sangra. Claro, todas esas intervenciones, incluso la cirugía robótica que se hace con el cirujano dentro del quirófano, sí, cuando se usan los Da Vinci, es el robot más popular. Hay una mesa quirúrgica para cirugía abierta preparadita, que es hacer así y ya está. ¿Por qué? Pues porque las cosas sangran y un sangrado activo con la camarita y el robotito no se controlan. Quiero que entre Gonzalo Miro para terminar esta entrevista. Hola, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado. Un placer, bienvenido de nuevo. Tengo que decir que es una delicia escucharle. Uy, gracias. Y a mí lo que me gustaría es explotar su visión y su conocimiento del mundo para diagnosticar varios aspectos de la España actual. Uf. No es más sencillo de lo que parece. De hecho, le voy a dar 3 opciones para cada uno de ellos que le vamos a plantear. A ver. El primero, lo vamos a ver aquí en el pantallón, es el sentido del humor de los españoles. ¿Cree usted que goza de buena salud, que necesita tratamiento o que está realmente grave? A ver, debe tener muy buena salud cuando en España no hay revueltas ni hay líos grandes realmente. Debe haber un buen humor genérico, porque o no hay una crisis del calibre que dicen, o realmente tenemos un buen humor que yo creo que es claramente compensa la. Pues si no estaríamos peor de lo que estamos. No, estaría todo el mundo peleándose con todo el mundo y no parece que vayan por ahí los tiros. Usted que ha recorrido medio mundo, ¿qué imagen cree que tienen en el extranjero de España? ¿Esa imagen goza de buena salud, necesita tratamiento o está muy grave? A ver, la imagen depende, la imagen profesional o la imagen lúdica. La imagen lúdica es fenomenal. La imagen lúdica, España es el país lúdico por excelencia. Estereotipos de hace medio siglo aparte, pero desde el punto de vista lúdico, España es imbatible. Probablemente sí que está en el top 10 de países del mundo. ¿Y profesionalmente? Profesionalmente, pues como la alegría va por barrios, depende de qué profesión y depende de qué sitio, muy heterogéneo. La siguiente tiene que ver con la felicidad de los españoles. ¿Cómo la diagnosticaría usted? ¿Buena salud, tratamiento o gravedad? Hombre, si supiera la felicidad de todo el mundo, genérica. Diría que mediana. Que necesita tratamiento. Sí, necesita tratamiento. Las personas, a ver, la felicidad no es un estado de 24 horas al día, 7 días a la semana. Quien sea feliz 24/7, pues que me diga qué se toma. ¿Cuál es el truco? No, que me lo diga, que me lo diga y voy. La felicidad son ratitos. Venga, y la última. Y vamos a ir con la última, que es algo que a Cristina le gusta mucho. Yo ya sé qué piensa Cristina de esto, pero ¿cómo diagnosticaría usted la política española? Está grave. A ver, la política como concepto poético, pues sigue siendo un concepto poético. Los actores que la interpretan, manifiestamente mejorables. Bueno, pues no ha dramatizado tanto, como probablemente haríamos alguno. No, la verdad que si me lo hubieran preguntado a mí, me hubiera desplomado aquí en el placer. Es que no tengo conocimiento, yo soy de ciencias. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Y que le vaya todo muy bien. Que tenga mucha suerte con